Esta es una producción de Grupo Fórmula. La presidenta Claudia Sheinbaum hoy dijo que el asunto de los desaparecidos es una prioridad nacional. Y anunció varias medidas. Va a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, la reactivación del Centro Nacional de Identificación Humana. La pregunta es ¿por qué se desactivó? Se desactivó, le quitaron el presupuesto, ahora lo van a reactivar. Va a haber reformas legales para unificar datos y transparentar investigaciones. Se va a unificar el CURP, para que creo que el CURP ya quede en todos los documentos. Es que tienes número de CURP, tienes tu número de credencial de votar, tienes tu número de licencia de manejar, tienes tu número de pasaporte, tienes tu número de causante. Ya dejen de ser tan estúpidos nuestros gobernantes. Claro. ¿Dónde está, cómo se llama el genio de la cosa digital? Pepe Merino. Digo, es que este es lo primero que debería haber anunciado Pepe Merino, la unificación, una sede, la única por habitante. Ya, la única. Y el Olvídate de CURP. cédula, un número único. A ver, ¿por qué mi credencial del INE tiene mi número del CURP y después el número de la credencial? Sí. Digo, parecen retrasados mentales. Bueno, y tu pasaporte también. Bueno, Aparte. No que los actuales parezcan, pero heredaron la estupidez de los que parecían retrasados mentales. Demasiados números. Hay países donde tienes un solo número. Y se acabó. Les cuesta trabajo, no sé. A ver, la presidenta se refirió al caso de Teuchitlán y prometió justicia y que caiga quien caiga. Vamos a ver. No existe una cifra precisa, es lo peor del caso. No sabemos cuántos desaparecidos hay. De acuerdo a reportes periodísticos, cálculos de organizaciones buscadoras, ONGs, algunos datos de gobierno, etcétera, la cifra ronda entre los 120,000 y 150,000 desaparecidos. ¿Dónde están? Nadie sabe. De repente aparecen cadáveres tirados en la calle, pero muchos de los cadáveres están en calidad de desconocidos y entonces van y se amontonan con los más de 50,000 cadáveres que hay en las morgues, o como elegantemente en México se dicen, servicios médicos forenses, de todo el país. Más de 50,000 no identificados. Y le quitaron la lana a este asunto de la identificación humana, pero en fin. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas en septiembre del año 2023 reportó que eran 111,521, después de que el payasete que nos gobernó quiso maquillar las cifras, dijo que nomás eran 12,000. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Se armó tal escándalo que la que estaba a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda lo cuestionó, la misma Organización de Naciones Unidas lo cuestionó. ¿Cómo que 12,000 confirmados? Yo no sé cómo confirmas un desaparecido. ¿Pasas lista? No, es que dentro de la imaginación de López Obrador, cuando dijo hay 12,000 confirmados. ¿Cómo? Y los 138,000, ¿dónde quedaron, no? No sé. Pero, bueno, eso fue un escándalo en su momento, pero que vivimos épocas donde el escándalo de hoy es el remoto recuerdo de mañana. O sea, ni quien se acuerde de este abuso de autoridad que cometió López Obrador. Bueno, después de que lo mandaron a volar, el registro volvió a los 111,521. Pero como se calcula que todos los días desaparecen 20 personas en el país, hoy podrían ser más de 124,000 si tomamos que esto no se actualiza desde septiembre del 2023. Estado de México, 60,600, redondeando números de desaparecidos. Jalisco, 24,200, Nuevo León, 23,000, Tamaulipas, cerca de 15,000. Aquí tengo la lista estado por estado. Jalisco obviamente es el caso que está de moda y creo que es un insulto para las víctimas del nazismo que haya gente que dice que Teuchitlán es como Auschwitz. Nada que ver. Sí, claro. En Auschwitz se asesinaron a 1,000,000 de personas, civiles e inocentes. En Teuchitlán no sabemos cuántos, pero de acuerdo a los datos, generalmente los desaparecidos, 60% estaban metidos en algún negocio ilegal y los de la banda contraria llegaron y se los llevaron y los desaparecieron.
El otro 40% pueden ser fuego amigo, pueden ser víctimas de alguien que no quiso pagar un soborno, etcétera, etcétera. Secuestros. ¿No? Pero creo que es un insulto a las víctimas del nazismo que comparen a Teuchitlán con Auschwitz. Por favor. Y lo peor es que hasta lo hacen algunos panistas de la oposición para ser simpáticos. No hay que olvidar que este desmadre empezó en la guerra que Calderón dice que no le declaró al narco. Ahí empezó el lío. Tú fuiste funcionario del gobierno de Fox. Sí. Y del 2000 al 2006 las cifras se mantenían estables, Sí. no crecían mucho, y llegó el chaparrito y al diablo el país. Ok. ¿Qué más? Bueno, la presidenta, pues, está adquiriendo un compromiso fuerte en su plática de hoy en la Fíjate, mañanera. dato interesante, estaba leyendo y no sé cuánto ha avanzado, pero Manlio Fabio Beltrones está trabajando en una iniciativa para reconocerle a las madres buscadoras algún tipo de estatus jurídico, porque actualmente las madres buscadoras y todos los movimientos son voluntarios. Todos los colectivos de buscadores, Todos los colectivos, porque no todos son mamás, también hay de todo. sí, ¿no? correcto, todo, sí. pero no le reconocen y entonces no hay una coadyuvancia con la autoridad frente a un posible escenario de que esté una fosa clandestina o qué sé yo, ¿no? Pues la presidenta se va a tener que poner las pilas. Sí. Obviamente tienen que reconocer estos grupos. Dentro de estos grupos también hay unos que no son tan grupos. Ya sabes que es como todo. Cuando empezaron los policías comunitarias, de inmediato las infiltraron. Sí, claro. Entonces hay ciertos grupos de buscadores que no son buscadores, sino que están viendo cómo hacen su negocio algunos maleantes. Pero sí hay que apoyar a los verdaderos grupos con dinero, con expertos, con equipos. O sea, al gobierno de Sonora le pidieron las madres buscadoras de Sonora un trascabo y ¿sabes qué dijo el gobernador? Que no había dinero. Para un trascabo. Bueno, y el viernes pasado al secretario de Economía lo asaltaron a la medianoche del viernes y bueno. ¿Al de Economía de dónde? ¿De Sonora? ¿Así? Sí. A ver, con Vicente Fox se calcula que se desaparecieron entre 5 y 10 mil personas. Se considera que era un número bajo, para mí ya era muy alto. Pero tampoco hay que olvidar que este país siempre ha tenido mucha violencia, que en las épocas gloriosas del PRI no se reportaba. Claro. Los números se maquillaban, se escondían, los medios de comunicación no tenían información y si la tenían, cuidado, no la publiques. Así era. Sí. Entonces nunca sabremos cómo estaba el asunto. Con Fox empieza la transparencia, hay que decirlo. ¿El INAI? 5 a 10 mil desaparecidos. Con Calderón se dispara entre 39 mil y 43 mil. Después Enrique Peña llega y pues, como estaba en el amor, no tenía tiempo para gobernar. Estaba primero la gaviota y después quién sabe quién. Entre 47 y 50 mil. Y con López Obrador entre 50 y 60 mil. Son un diablal. Y ahora se calcula que en los primeros casi 6 meses ya del gobierno de la presidenta, pues ya van como 5 mil. Es mucho. Obviamente Estado de México ya los datos los di, tu estado Guanajuato, entre 3,000 y 4,000 desaparecidos, más que nada por la bronca entre el cártel Jalisco y el Santa Rosa de Lima, pero donde hay más actividad de delincuentes, hay más desaparecidos. Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Puebla, Coahuila, Veracruz, y otros estados que ahorita son de mucho escándalo, Tabasco, tiene entre 700 y 1,000 desaparecidos, lo cual es inaceptable, Chiapas entre 500 y 800, pero esto se tiene que combatir y que no quede en cuento, porque la presidenta se comprometió y los mexicanos tenemos que exigir. Nos queda un minuto. La exigencia es lo que te lleva a eso, lo comentábamos hace un momento. Lamentablemente, hasta que no suceden acontecimientos de esta magnitud, pues caemos todos, y lo digo en un tema de no es complicidad, noticia. caemos No es todos noticia. en el lugar común. Sí, hay que exigir, por supuesto. ¿Quieres añadir algo? No. Nada. Bien, esta conversación en los 7 días ha impactado a 70 millones de usuarios en Facebook y X. Sentimiento negativo, nadie está contento con esto. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.